One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este webinar que hemos denominado Las niñas también cuentan en los datos públicos y forma parte de los talleres que se están realizando como parte de la formación intergeneracional Niñas Poderosas, buscando que efectivamente niñas y mujeres jóvenes puedan desarrollar habilidades para sus activismos, por supuesto para su propia vida y para fortalecer el trabajo de las organizaciones impulsoras. Queremos agradecer muchísimo a Mónica Meltis, directora de Data Cívica, quien estará moderando y coordinando este taller, y también a Fernando Salas, coordinador del área de indicadores de Redim. Hace ya pues casi 20 años Redim viene procesando dato público. Y también agradecer muchísimo a Betsabel López, integrante de Niñas Poderosas, que estará participando aquí como parte del diálogo intergeneracional junto con Emerson Ampuero, joven activista boliviano, quien ya tiene también bastantes años en los procesos de participación infantil y juvenil. Así es que estamos muy contentas de que estén acá participando y recordarles que este programa queda grabado en Olin TV y en las distintas plataformas. Quienes están en la sesión Zoom, vamos a continuar el taller, así es que les invitamos a mantenerse después de que cerremos esta transmisión de 1 hora aproximadamente. Así es que, Mónica, pues muchísimas gracias por, digamos, aceptar, coordinar este taller. Gracias, Fer, por también estar acá participando activamente con toda tu experiencia, y Betsabe y Emerson para, pues, reflexionar acerca de cómo, pues, hacemos visibles a las niñas y las mujeres jóvenes en los datos públicos. Estamos, como saben, siempre en los ámbitos virtuales, enfrentando en ocasiones dificultades de conexión. Nuestra colega Mónica Meltis tiene algunas dificultades. Vamos a ver si ya tenemos contacto con ella. Moni, no sé si nos estás... eh, Sí, los estoy escuchando. perfecto. No puedo poner mi cámara porque el anfitrión lo deshabilitó. Ay caramba, ahorita nos ayuda Vero para ver qué sucedió, pero bueno, ya está Permiso. la presentación colocada en pantalla, y ahorita en un momentito que mi colega Vero nos ayuda a ver qué sucedió. Pues muchísimas gracias y mucho gusto de estar con ustedes. Creo que ahora me veo doble, Ya, ¿verdad? ahora sí te escuchamos y te vemos. No sé si me veo por acá o porque estoy en mi celular y en mi computadora, Ya, te entonces. vemos en la computadora ahora. Por el cel, Moni, por favor. Ok, Gracias. ok, perfecto. Entonces quito la de acá. Bueno, perdón por esta duplicidad de caras, pero quería asegurarme que sí pudiéramos escucharnos y vernos. Entonces me conecté desde el teléfono y la computadora. Pero bueno, muchísimo gusto de estar con ustedes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Y bueno, también muchas gracias a mis colegas que estamos en el panel el día de hoy. Em, Tenemos un día, una mañana interesante para hablar de datos y qué significa esto, cómo tiene un impacto en diferentes poblaciones, en las infancias, pero también en las adolescencias, pero también en todas las edades. Y pues particularmente hoy que es el día del orgullo de LGBTIQ+, pues creo que vale mucho la pena hacer un énfasis en que la conversación el día de hoy se enmarca en el contexto de niñas poderosas, pero creo que tiene mucho que ver también con no solamente las mujeres y las niñas, sino también con otras diversidades sexogenéricas, y eso tiene implicaciones interesantes desde el punto de vista de los datos, y espero que a lo largo de esta mañana podamos verlo entre todas, ¿no?
un poco como vamos a llevar la sesión, es que yo voy a dar una charla introductoria y después vamos a tener una conversación con Emerson, Fernando y Betsabe para pues intercambiar un poco estas perspectivas, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho gusto de estar con ustedes y si les parece bien, pues entonces yo comenzaría a proyectar, voy a intentar proyectarlo yo por acá y si no me ayudan mis colegas de la Redin. Ah, no, no puedo compartirla. Me dice que está inhabilitado. Un segunditito, Moni. Si no, Listo, Moni. pueden ustedes, es que creo que está confuso porque estoy en las dos, ¿no? Entonces con una seguro estoy como panelista y con otra estoy como, pero a ver, compartir. A ver, intenta, ahí podrías ya. ¿Me avisan si lo ven? Sí, Sí, estamos se viendo. ve. Si puedes ampliarlo solamente, por favor. No sé por qué está negro. Está cargando, dice. Eh, lo tengo yo en PDF ya descargado por si hubiera algún problema. Ok, a ver, vamos a intentar. Si quieres la anterior, Moni, aunque no lo amplíes. Creo que ahí es donde. Ya Ah, ahí está, está. ya. Ya Sí, está, ya estaba quedó. descargando. Bueno, pues justamente el nombre de las niñas que sacan en los juegos, yo como ya es en realidad las infancias, ¿no? En general, creo que algo de lo que se ha venido viendo a lo largo de todos estos espacios que han tenido en Tejiendo Redes es el contexto adultocentrista en el que nos encontramos, ¿no? Y eso tiene una implicación en términos de cuáles son los datos que estamos representando en los datos públicos y cómo podemos utilizarlos, ¿no? Y entonces ahorita la idea es un poco irles platicando sobre esto. Como les mencionaba, la intención de la reflexión del día de hoy es hablar sobre la importancia de las organizaciones y los activismos para visibilizar la violencia de género y la desigualdad a través del uso de datos, ¿no? Y hablamos de diferentes enfoques que podemos ir platicando un poquito más, ¿no? Poco a poco. Me gustaría comenzar a explicarles, o bueno, a platicar, a reflexionar muy rápidamente sobre qué son los datos abiertos. Si en algún momento alguien no me escucha, por favor, me dice, o si algo pasa. Este, bueno, a mí me gusta mucho esta imagen del Lego porque creo que es muy clara con qué son los datos, ¿no? Em, si lo imaginamos así, los datos son las piezas del Lego, ¿no? Las piezas más pequeñas del Lego. Y pues bueno, los datos están desordenados, están ahí como en un bonche de Legos, ¿no? Y luego para que los datos sirvan y se conviertan en información, tiene que haber una serie de pasos, ¿no? Para comenzar, pues, ¿qué es lo que queremos hacer cuando vamos a construir algo en Lego? Digo, ahora ya te vienen todo separado por colores, pero en la vida real no. Entonces, pues imaginemos que todos los Legos están revueltos, ¿no? Lo primero, pues bueno, lo acomodamos por colores, igual que con un rompecabezas, ¿no? Em, igual que con un rompecabezas, pues lo separas por colores y por piezas, ¿no? Y después, este es lo que nosotros hablamos mucho en el análisis de datos, y ahorita me presento un poco más después de esto, a partir de esta introducción, es que los datos, cuando los vamos acomodando, nos pueden ir diciendo más cosas. Los datos por sí mismos no nos dicen en realidad mucho, ¿no? O sea, si tienes todo el bonche de Lego revuelto, pues tampoco puedes saber mucho, ni cuántos colores hay, ni... Ya se desconectó la presentación, pero bueno, ni cuántos colores hay. Te la pongo yo, si quieres, Moni, por acá. Gracias, Juan Martín.
Entonces eso, pues no nos dicen cuántos colores hay, de qué tamaño son las pilas de los colores, ¿no? Entonces, eh, conforme vamos acomodando los Legos, podemos ir teniendo elementos para construir historias, ¿no? Y, y cuando pasamos del paso 1 al 5, que es ya la casita, pueden ver cómo ahora ya pasar de un bonche de elementos desordenados que no nos dicen nada, podemos tener una historia, ¿no? Que en este caso, pues es esta casita, muy bonita. Em, entonces, bueno, habiendo dicho esto, yo lo que hago, a lo que me dedico en mi vida cotidiana es justamente hacer esto, ¿no? Con un equipo de personas que lo hacen conmigo. Y lo que intentamos hacer es, en Data Cívica, que es la organización que yo dirijo, es utilizar los datos como los elementos base que nos permiten construir estas historias, ¿no? Nos permiten entender cómo estamos construyendo las historias en la sociedad. O sea, es decir, si tú en este ejemplo de los datos no tuviéramos el color azul, entonces no podríamos pintar la casita de color azul, el techo de color azul, ¿no? Si no tuviéramos el verde en en los Legos del inicio, no podríamos pintar una casa con pasto, o bueno, con pasto de Lego, ¿no? No podría haber árboles. Entonces, o bueno, quizás árboles de otro color, ¿no? Pero no verdes. Entonces, a esto es un poco lo que nos dedicamos, a entender cuando nos hace falta una pieza de Lego, entonces, ¿con qué elementos estamos dispuestas a construir estas historias y qué elementos nos van a faltar, ¿no? Y un poco creo que lo que se ha venido construyendo en las conversaciones con Tejiendo Redes de Infancia es entender que muchas veces por las estructuras en las que nos encontramos en esta sociedad, que son estructuras adultocentristas, sexistas, capacitistas, ¿no? Es decir, que no tomamos en cuenta a todas las personas en nuestras universidades. Em, entonces, las historias que estamos comunicando y construyendo y contándonos están incompletas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esas historias, y si quieres ahora sí, Juan Martín, le podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué pasa cuando esas historias sirven o son el elemento fundamental para tomar decisiones en la vida pública? Es decir, si los datos que tenemos en Lego nos sirven para construir una casa y esa casa nos sirve para decidir si necesitamos invertir más en poner árboles o en que haya aquí, no sé, otras casas y que haya una comunidad, o que las puertas ya nos dimos cuenta que, o más bien que ya nos dimos cuenta que cuando llueve se inunda todo, entonces hay que poner más árboles o una alcantarilla o lo que sea, pues la toma de decisiones que estamos haciendo a partir de estas historias que nos contamos van a estar incompletas, ¿no? Y eso tiene una relevancia muy importante, porque lo que termina sucediendo es que las personas que estructuralmente o históricamente han estado fuera de los espacios de toma de decisiones, eh, subrepresentadas, es decir, no vamos a tener suficientes legos que representen a toda esta diversidad, ¿no? Y entonces la toma de decisión va a reproducir esas desigualdades, ¿no? Si, por ejemplo, no tenemos datos sobre, que esto es una realidad en México, eh, cómo viven las infancias, distintos tipos de violencias, porque las encuestas solamente buscan representar a mayores de 15 años, pues entonces no vamos a tener ese panorama, ¿no? O si tenemos apenas el nuevo censo los últimos censos, apenas el último censo ya habla de población afrodescendiente. Entonces, hasta antes de este último censo no teníamos información sobre cuáles son las condiciones de vida de las personas afrodescendientes. Y entonces en la toma de decisiones, en este diagramita que estamos viendo, no estamos incluyendo a esas personas, ¿no? Y entonces toda la parte de los objetivos
de sostenibilidad y las estrategias de no dejar a nadie atrás, difícilmente podemos cumplirlas, ¿no? Y entonces hay algo muy político e importante en cómo construimos los datos y cómo los datos están disponibles para nosotros, ¿no? En la siguiente diapositiva eh, hablo un poco de esto, ¿no? Es decir, el tema con los datos es que si tú en el diagrama que les había enseñado del Lego, cuando estás acomodando las casitas, te das cuenta que todos tus Legos están sucios o están rotos o están incompletos, tu casa inevitablemente va a salir incompleta, ¿no? No solamente hablamos de la falta de datos, de la falta de colores en los elementos de los Legos, sino también en que los Legos muchas veces no están incompletos, ¿no? Y esto es lo que pasa con mucha información en realidad. El tema con los datos justamente es que si tú les das eh, información incompleta, o se dice en la jerga del análisis de datos, basura, te va a regresar basura. O sea, no puede más que trabajar con ese elemento fundamental, ¿no? Y entonces, ¿cómo garantizamos que los datos representan todo lo que queremos en toda nuestra diversidad, ¿no? ¿Cómo garantizamos que las historias no dejen a nadie fuera, ¿no? Y justamente en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el proceso de que se genera un dato hasta que eso se transforma en una política pública. Si tú tienes datos incompletos, en la generación de datos, que es la primera parte de la cadena, toda la demás parte, hasta los hallazgos, va a estar eh, sesgada o no va a permitirnos tener hallazgos que incorporen la visión de todas las personas, ¿no? Y esto es algo que se replica para muchas poblaciones, ¿no? Y por eso hablamos también, hablábamos al inicio, de que nuestra perspectiva al utilizar datos, al menos desde Data Cívica, es el enfoque feminista y, digamos, de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque el enfoque feminista y de derechos humanos lo que nos permite es garantizar que tenemos una perspectiva en la cual explícitamente estamos buscando incorporar en estos análisis, entender cuáles son los sesgos, o sea, es decir, de qué colores están nuestros datos, nuestros elementos de los Legos, ¿no? Y al entender eso, podemos entender un montón de cosas sobre cómo está construido el mundo. Muchas veces los datos que tenemos son sobre todo datos, por ejemplo, de mujeres blancas en espacios urbanos. Lo que les decía del ejemplo de las mujeres afrodescendientes o de las personas afrodescendientes. No teníamos información hasta hace poco, ¿no? Por otro lado, esto se reproduce también con las infancias y también se reproduce, por ejemplo, con las personas con discapacidades, ¿no? Tenemos menos información sobre las personas con discapacidades que las personas que no tienen discapacidades, ¿no? Entonces, aquí, si no tenemos esta perspectiva, se termina reproduciendo el flujo desde la desigualdad, ¿no? En ese sentido, una de las preguntas que está en la siguiente diapositiva es, ¿cómo superamos entonces el adultocentrismo en las estadísticas, ¿no? Porque si las personas adultas son quienes están haciendo los datos y la estructura a partir de la cual se están construyendo estos legos, difícilmente vamos a poder tener legos que representen a las infancias y a las adolescencias en todas sus diversidad, dimensiones también eh, interseccionales, ¿no? Es decir, no solamente nos importa tener información sobre infancias, sino que nos importa saber sobre infancias, afrodescendientes, con toda la diversidad sexual y genérica de identidad que hay, saber qué pasa con las infancias con discapacidades, o sea, ¿no? Es decir, todo el panorama de las infancias.
Y en ese sentido, algo que me gustaría también que se quedaran, sobre todo pensando que hay activistas en esta conversación, es que el diseño participativo de cómo construimos y cómo decidimos que esos Legos sean de esos colores y de esos tamaños para que nos sirvan después para contar las historias, es fundamental. Es decir, si vamos a diseñar datos con la intención de que todas las personas estén representadas en esos Legos, tendríamos que estar diseñando esos Legos con todas esas personas que queremos que estén representadas, ¿no? Cuando hacemos encuestas, pues tendríamos que estar diseñando con las infancias este tipo de información, ¿no? Eh, y entonces eso es lo que nos permitiría tener Legos que realmente representen esas diversidades, ¿no? Entonces, una tiene que ver con la participación, el diseño participativo, ¿no? Otra tiene que ver también con incluir indicadores en las encuestas que estén específicamente focalizadas a entender el tema de la niñez. Algo que pasa a veces es que hay, digamos, justamente desde esta perspectiva adultocentrista, como muy eh, sobreprotectora, por decirlo de alguna forma, es que no se incorpora la perspectiva de las infancias en las encuestas o en los datos, porque está todo este concepto del tutorazgo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué preguntarle a las infancias si les podemos preguntar a sus tutores, ¿no? Y eso es lo que un poco se hace en muchas de las encuestas, pero pues por supuesto que los tutores no pueden hablar por las infancias, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un tema importante. Otra tiene que ver justamente con con la importancia de la difusión hacia las infancias también de esta información. Muchas veces los datos que hay, y ahorita les voy a dejar también unos recursos para que ustedes puedan tenerlos, muchas veces los datos que hay allá afuera, que México tiene muy buenos datos, en América Latina también se están empezando a generar estrategias de fortalecimiento de datos. Em, es que esos datos no se difunden, ¿no? Y si se difunden, tienes que saber así, ser un ninja en programación porque no son datos que son accesibles, ¿no? O sea, una liga ahí que tienes que descargar, que esté en un formato que nadie conoce, que tienes que utilizar un paquete estadístico específico y entonces pues es muy difícil que todo el mundo tengamos el tiempo, las herramientas para poder utilizar esos datos. Entonces tendríamos que estar haciendo estrategias y herramientas que nos permitan pues conocer esa información, ¿no? De mejor manera. Y ahorita les voy a dar un ejemplo que nosotras hicimos que me gusta mucho para que ustedes lo puedan ver también. Y justamente hablando de la accesibilidad, si podemos pasar a la siguiente, me gustaría contarles un concepto que es muy importante, que es, ¿qué son los datos abiertos? Ya habíamos hablado del concepto de los datos con los Legos, pero ahora, ¿cómo le hacemos para que esos Legos estén accesibles para que cualquier persona pueda construir esa casita, ¿no? Y bueno, pues eso nos obliga a pensar en el concepto de datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos que están accesibles para todo el mundo. O sea, que tú desde cualquier dispositivo puedas encontrarlo y acceder a esa información. Y entonces, si se acuerdan en el cuadrito que les había enseñado antes, cuando los datos, esas historias se convierten en posibilidades de toma de decisión, eso implica que hay una posibilidad de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Es decir, eh, que las cosas que estamos investigando y las historias que estamos construyendo nos sirve para que el Estado y el gobierno rinda cuentas a la ciudadanía. Es decir, bueno, ya vimos que si tuviéramos estos datos, por ejemplo, o bueno, no, un ejemplo real. Ya vimos que las mujeres adultas mayores, que este es un dato que es muy importante desde mi perspectiva y que no se utiliza para la toma de decisiones, el lugar más peligroso para que las mujeres adultas mayores en donde estén, el más peligroso para ellas es su casa.
lo que pasa con la violencia intrafamiliar para las mujeres adultas mayores son los porcentajes más altos de todos los grupos de edad, eh, incluso más altos que las infancias, ¿no? Entonces, ya tenemos esta información, pues, ¿qué decisiones tendríamos que estar tomando para que las mujeres adultas mayores estén más protegidas, ¿no? No, yo no digo que hay que sacarlas de sus casas, hay que ver quiénes las están cuidando y entonces hablemos de todo un sistema de cuidados que permitiría que estas mujeres estén más seguras, ¿no? Y ese es justamente uno de los ejemplos que les quiero mostrar, em, que déjenme ver, quizás nada más una cosa antes de mostrarles ese ejemplo, es que nos interesa diferenciar los datos, además, no solamente entre edades, sino entre géneros, ¿no? Y esta es la siguiente, por favor. Ah, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos más o menos unos 25 minutos todavía para esta hora de Ok, web. entonces, déjenme intentar poner este videito desde acá, a ver si se Dejo puede. la Y si presentación acá para que tú puedas tener acceso. Entiendo que ya está abierto tu acceso. no, me dice que no puedo compartir. Es que se me hace que es porque como me estás sacando. Pero bueno, no importa, si no se los comparto por el chat. Y ya. Pero tú puedes ver porque a mí no me permite hacerla como anfitrión y aparentemente Perdónenme estos problemas técnicos, compañeros. Puedes intentar, Moni, ya estás como coanfitriona. Ahí, ¿ya lo ven? No, ¿verdad? no No. creo. Esto es. Un segundito, ¿eh? A ver, mm, a ver, se está cargando. Todavía no ven nada, ¿verdad? No, aparece en negro todavía. Bueno, si no, no importa, podemos seguir con lo que sigue. En realidad, yo puedo mandarles estos reportes, pero como se está cayendo mucho mi... Ujú. Vale, entonces te comparto otra vez la presentación, ¿verdad? Sí, por favor, mejor así, perdón. Como estoy intentándolo hacer desde mi celular, discúlpenme ustedes que mi internet está con las lluvias cayeron. Pero bueno, lo que yo les quiero contar es justamente la importancia de que no solamente hablemos de los datos desde la perspectiva, digamos, intergeneracional, sino también desde la perspectiva de diversidad de género. Muchas veces lo que pasa es que no tenemos información, o sea, la información solamente habla de infancias, ¿no? Pero no hay una diferenciación desde esta perspectiva que le llamamos interseccional, que es la que les decía, ¿no? Es decir, no solamente saber de la información que estamos analizando cuáles son niñas, niños y otros géneros, o cuáles de la información que estamos analizando, cuáles son infancias indígenas, afrodescendientes y otros grupos. Y en ese sentido, la perspectiva interseccional es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que diferenciar justamente en estos datos? Justamente si no logramos hacer eso, lo que terminamos haciendo, que es lo que les estaba contando hace rato, es que terminamos por reproducir estereotipos, ¿no? Y entonces,
cuando reproducimos estos estereotipos, no podemos entender la situación real de forma diferenciada de las infancias a partir del género, ¿no? Y entonces tampoco podemos hacer estrategias para garantizar los derechos de todas, todos y todes, ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante que hay que tener en cuenta. Y me gustaría, que no sé si eso se va a poder hacer, déjenme ver. Bueno, quizás si pasamos a 2 diapositivas adelante, por favor. Esa. Justamente parte de la pregunta es entonces cómo incluimos la participación de todas, ¿no? Y ahí creo que un ejemplo bonito es lo que ustedes hicieron con el Datatón, en la Redim, también aprovechando que está Fernando acá. Y hay otro que igual, no sé si están de acuerdo con compartir este video de el Datatón de la Redim, Juan Martín. Sí, claro, ahora lo compartí. Acá, igual se los pongo, bueno, te lo paso a ti en el chat si te Sí, porfis, sirve. y lo estoy subiendo yo al chat de Zoom y lo subiremos también al de Facebook. Entonces creo que esfuerzos como los que han hecho la Redim en este contexto, este mismo espacio intergeneracional en el que estamos, son muy importantes para poder incorporar las perspectivas diversas al diseño de los datos, pero no solamente al diseño, sino al análisis crítico de los datos. Entonces, con los datos que ya tenemos, que podamos hacernos las preguntas, pues quiénes están siendo representados representadas en esta información que estamos analizando, qué tendríamos que estar haciendo para que estas personas estén representadas en este espacio, ¿no? Y no sé si se puede intentar poner el video y si no, más bien lo ponemos en el chat y avanzamos. Lo que sí me gustaría intentar que se pudiera poner es lo que les quiero enseñar de esta herramienta que hicimos de tu huella de cuidados, pero no sé si lo logremos. Si quieres, te paso este link, Juan Martín. Está en la presentación, pero oigan, qué pena con estas fallas técnicas. Pero bueno, así es esto. Yo te lo estoy compartiendo por el WhatsApp, Juan Martín. No sé si. Ah, perfecto. El video que queríamos poner era el del datatón. No sé si se puede. Martín, ¿nos escuchas? Partimos. Bueno, este comentario es que ya está en línea, ahorita lo dejo de compartir y sería el otro, ¿no? De acuerdo, un segundo. Gracias. Mientras puedo contarles que hay un elemento, digamos, importante para poder hacer accesibles los datos, que es cómo los comunicamos, ¿no? Que este era el tema que les había contado hace rato. O sea, si tenemos los datos abiertos, ¿qué hacemos con ellos, no? O sea, una base de datos por sí misma no te dice nada, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hacemos nosotras en Data Cívica tiene que ver con justamente pensar en estrategias de cómo comunicar este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que hicimos nosotros en Data Cívica que se llama Tu huella de cuidados, en donde intentamos incorporar una herramienta para poder hablar de los cuidados que desde un lugar que nos permita tomar ciertas decisiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que vemos es que cuando nacimos no podíamos hacer nada, ¿no? Necesitamos siempre de otras personas para poder comer, tomar agua, incluso pues nos podemos morir
si no nos ponen atención, ¿no? Cuando éramos bebés, mantenernos con vida requirió que alguien dedicara 24 horas de trabajo al día, al menos durante nuestro primer año de vida, para mantenernos con vida, ¿no? Y entonces, luego a los 5 años, pues también, ¿no? Para que cumpliéramos 4 años, usualmente nuestra madre dedicó 1,216 días exclusivamente a cuidarnos. Y luego, para que podamos ir a la escuela, alguien nos cocinó, nos armó la lonchera, nos limpió, nos dobló, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos, eh, digamos, las labores de cuidado y el trabajo doméstico son necesarios para que para que nuestra sociedad funcione, ¿no? Y entonces, aquí la idea, y quizás pudiéramos hacer el ejemplo con alguien de nuestros panelistas, o contigo, Juan Martín, es conocer em, tu huella de cuidados, es decir, cuántas horas de cuidado has desempeñado tú y cuántas horas tendrías que estar desempeñando para poder distribuir mejor estos cuidados, ¿no? Y entonces podemos hacer este ejercicio si quieren. Ahorita les pongo Ya lo estoy esto. avanzando. ¿Tú me dices qué tan rápido? Sí, es un poco esto que van poniendo es para que podamos hacer el análisis, ¿no? O sea, entonces puedes ponerlo como tú quieras. Solamente es para México, desafortunadamente por el momento, pero bueno, creo que puede ser también em, representativo de lo que podríamos estar haciendo, ¿no? No sé si no está jalando. Ay, no. Ah, ya, algo pasaba ahí. Como que hoy la tecnología. Ahora, esto es lo que te resulta, ¿no? Si las horas de cuidado estuvieran distribuidas equitativamente, tú tendrías que realizar 4,6 horas de trabajo doméstico y cuidados. Sin embargo, según tu perfil, y ojo, esto no es que Juan Martín específicamente sea, ¿no? Esto es la proyección que se hace a partir de los perfiles de personas que son como Juan Martín en las características que puso, ¿no? O sea, no es que aquí estemos balconeando a Juan Martín, más bien solo es promedio de las personas que son como Juan Martín, con los datos que pusieron, se ven así, ¿no? Según el perfil, sabemos que realiza esta persona 2,7 horas de cuidados, ¿no? Entonces, pues esto ya de entrada vemos que hay una desigualdad. Si vamos a la siguiente, por favor. Dice, si multiplicamos esto por el último año, Si multiplicamos esto por el último año, tienes un saldo negativo, o sea, le debes 689 horas de cuidado y de trabajo a alguien más, ¿no? Y luego la siguiente, esto significa que esta persona no vio 344 películas o 689 horas que no pasó con sus amistades, ¿no? Un poco para entender cómo se ve esto. Y en la siguiente, esta lo que nos dice es, compara tu carga de trabajo del hogar con un mundo en donde en vez de, por ejemplo, en vez de Juan Martín, si Juan Martín no fuera hombre, ¿cómo se vería, no? Si Juan Martín fuera mujer, dedicaría 43 horas de trabajo doméstico en promedio a la semana, ¿no? No. Ajá. Y Juan Martín dedica 19. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que también sería interesante es si no fueras padre, dedicarías 30 horas. Ah, no. Si no fueras padre, si no, por ejemplo, aquí lo que estaría interesante es, ¿qué pasa si eres una infancia, no? Y bueno, podemos ir a la siguiente,
Y aquí lo que hacemos es más bien pensar en qué podemos hacer, ¿no? O sea, no es únicamente tu culpa. El tema es que las políticas y el mercado en México y en varios países en América Latina no están diseñados para tomar en cuenta las necesidades de cuidado, ¿no? Y entonces muchos países asumen que son tareas que va a llevar a cabo alguien sin retribución económica, que casi siempre son las mujeres, y que luego hay una sección un poco para mostrar cuáles son los servicios de cuidado de tu municipio, que esto quizás, si se quieren clavar un poco más en explorarlo, también pueden hacerlo, ¿no? Esta es una herramienta que nosotros hicimos para poder visibilizar el tema de los cuidados y entender qué cosas tendríamos que estar haciendo, ¿no? En estas gráficas ya, por ejemplo, ustedes pueden explorarlo para ver cuántas estancias de cuidados hay en tu municipio, ¿no? Y pues como vemos es que en realidad, creo que Juan Martín tú le pusiste en Aguascalientes, ¿no? Y Sí, 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 entonces, ahí lo dejé, sí. estos son los datos del municipio de Aguascalientes, que dice cuántas personas menores de 5 años hay y cuántas personas adultas y cuántas personas con discapacidad. Y entonces, cuántos espacios tendría que haber para que estas personas pudieran ser cuidadas de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo podemos empezar a hacer este tipo de herramientas. También les voy a dejar otra porque sé que se nos está empezando quizás a acabar el tiempo, pero otra que hicimos que me gusta mucho se llama Hecho en México, pero ¿a qué cosa? Y entonces, aquí lo que hicimos fue, hicimos una especie de videojuego para que ustedes también lo puedan explorar. Es un videojuego que lo que hace es que te permite ver cuáles son las condiciones de vida de las mujeres y las personas que trabajan en la industria, se llama la industria indumentaria, pero es en realidad quienes maquilan ropa, ¿no? En México. Y entonces hay algunos datos, aunque muy pocos, sobre esta información, que lo que hacen es que nos dicen cómo, sí estoy intentando poner la liga, pero internet de plano. Estoy colocando tu página web, Moni. Muchas gracias. Más que no sé si voy a alguna sección específica. Mira, aquí está, se llama hecho en mx.datacívica.org. Hecho en Mm, mx.datacivic. .org. Ajá. Y entonces, bueno, tiene información muy interesante, pero quería enseñarles más bien el videojuego para que ustedes lo exploren. Porque todo esto que les estoy enseñando es información que podemos utilizar dado que existen estos datos, ¿no? Si no existieran estos datos, pues no podríamos hacerlo. Entonces, esto también, si quieren, nada más podemos enseñarles como rapidísimo cómo funciona ahí. Tienes que usar las flechas de la computadora, pero bueno, eso tampoco crean que es acá ya hay videojuegos bien con miles de funciones, pues esta es una cosa muy sencilla em, que hicimos para contar un poco la historia, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que pensar es, o sea, te despiertas, tienes todos estos planes, como que te va. El videojuego es que tú puedas ir tomando ciertas decisiones sobre cómo distribuir tu tiempo, ¿no? Si eres una mujer que tiene que trabajar en esta industria, que es una industria que está es una industria muy precarizada y que tiene mucho, pues sí, mucha explotación laboral y violencia laboral. Y además, digamos, tenemos las mujeres y particularmente las madres, pues que hacen una serie de cosas en el día, ¿no? Sobre
además de trabajar. Entonces, la intención de este videojuego es pues ir un poco explorando, tienes estas tareas, ¿no? Em, y cómo vas a distribuir tu tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? Y lo importante de esto, más allá de explorar el juego, es entender que estas son herramientas que se pueden hacer porque tenemos estos datos, pero si no tuviéramos esos datos, entonces, otra vez, ¿qué historias nos estaríamos contando y cómo estaríamos visibilizando estas perspectivas, ¿no? Y desafortunadamente, en cuestión de datos sobre infancias o que involucren a las infancias, tenemos poca información, por eso mismo que les platicábamos al inicio, ¿no? Que no hay muchos procesos de diseño participativo para la construcción de datos con las infancias. Entonces, pues creo que parte de las preguntas que me gustaría también poder platicar a continuación tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, con cuáles son las estrategias que entonces tendríamos que estar implementando para para garantizar que las infancias y las personas adolescentes y las personas que han estado subrepresentadas en esta información puedan estar plasmadas en esta información, ¿no? O sea, cómo incluimos la participación de estos grupos y cómo identificamos también que estos procesos, digamos, de visualización de datos puedan convertirse y puedan detonar en una toma de decisiones mucho más encaminada a la justicia para todas las personas y a la igualdad para todas las personas eh, desde, desde este espacio de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo les quería platicar. Sé que ya estamos cerrando el horario de este primer bloque. Les pido una disculpa por las dificultades tecnológicas. Les voy a compartir la información para que lo puedan tener en el chat también y puedan, quienes quieran clavarse, puedan clavarse. Una cosa que me parece importante pensando en este día y pensando en la reflexión que vamos a tener posterior, es como también hay una subrepresentación de las niñas específicamente y de las mujeres en general en los espacios de ciencia de datos o de análisis de datos o de matemáticas, tecnología, ¿no? Entonces, no solamente es la importancia de incorporar a las infancias y a las diversidades de género en el diseño de estos datos, sino también el garantizar que ellas son quienes van a estar haciendo el análisis, que las infancias también están incorporadas en los análisis, pensando en cómo podemos generar estrategias para hacerlo, y que estos análisis realmente están viniendo desde estas poblaciones también, ¿no? Porque lo que pasa después cuando a veces sí hay datos es que quienes hacen el análisis no incorporan esta perspectiva porque no están pensando en estas poblaciones, ¿no? Entonces también una pregunta que me gustaría dejar para la reflexión es cómo garantizamos o cómo mejoramos la participación de las mujeres y de las disidencias, no solamente en el diseño de la información, sino en el diseño del análisis y de la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, con eso yo dejaría este espacio y más bien pasamos a la segunda parte del taller, en donde vamos a tener esta reflexión con las compañeras y los compañeros sobre justamente estas preguntas que mencioné por encima, ¿no? Muchísimas gracias, Moni. Pues, Vero, si te parece, entonces hacemos el cierre con la cortinilla correspondiente de Oli. Invitarle a las personas que están acá en Zoom que se mantengan para continuar la segunda parte del taller e invitar a quienes no se han sumado todavía a los talleres quincenales a que puedan sumarse. Nos estamos encontrando cada 15 días, los sábados a esta misma hora. Así es que tú nos dices, Vero, en cuanto estemos listos, agradeciendo muchísimo, Mónica, este primer bloque, y continuamos en el taller para escuchar a Fernando, a Betsabe, a Emerson, quienes continuarán la reflexión con Mónica, y además las salas virtuales y los diálogos que tenemos como parte de este taller. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora y en este webinar acerca de las niñas también cuentan en los datos públicos. Ver, si quieres nos vamos. Gracias. 1, 2, 3. Wow. Boom.
Boom. What? Wow. Bye. Gracias.